Vamos a continuar con nuestro estudio de Hechos, siendo los textos que vamos a tocar Hechos capítulo 16, verso 11 al verso 15. Y el título de esta predicación es La salvación es solo de Dios. Y lo que quiero que alcancemos a ver por medio de esta predicación es la obra absoluta y soberana de la salvación que solamente recae en Dios. Como bosquejo del verso 11 al verso 12 es el viaje a Macedonia. Del verso 13 al 14, Dios abre el corazón en los creyentes, y el verso 15, Dios lleva a los creyentes a la obediencia. Y vamos a leer nuestro texto, que es Hechos capítulo 16, verso 11 al 15. Dice así la palabra de Dios: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Teatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Este verso, prácticamente, estos siguientes versículos se tienen que leer a la luz del verso 10. ¿Qué ocurrió en el verso 10? Pues Pablo tuvo una visión donde el Señor le estaba diciendo por medio de esta visión que se dirigiera a Macedonia. Un hombre macedonio le pedía ayuda a Pablo, entonces Pablo, junto con las personas que lo acompañaban, dijeron: es de Dios que nosotros nos dirijamos a esta ciudad, a Macedonia, que nos dirijamos a esta región. Es su voluntad. Y ellos, siendo guiados por el Espíritu Santo, en obediencia, fueron directo a Macedonia. Ellos se encontraban en Troas, entonces tuvieron que tomar un barco, cruzar el mar Egeo. Ustedes pueden ver este recorrido detrás de sus Biblias. Por lo general viene un mapa detrás de sus Biblias que dice primer y segundo viaje misionero de Pablo. Ahí lo pueden ver, es un segundo viaje misionero del puerto de Troas, como una línea de diferente color, dependiendo de la versión de su Biblia, cruza el mar Egeo hasta llegar a Neápolis. Pero antes de llegar a Neápolis, ellos, por así decirlo, en su primer día, se detuvieron en la isla de Masotracia. Esta era conocida por su relieve montañoso. Y de acuerdo a algunos historiadores y algunos testimonios antiguos, no se podía que una embarcación no se podía quedar en esta isla. Sus puertos no eran seguros. Entonces, cuando llegaban cerca de esa isla, pues simplemente en lugar de pasar a sus puertos, ellos se quedaban en el mar, ya que continuar de noche a veces era muy peligroso, como probablemente ocurrió aquí en el caso de Pablo y compañía. Echaban el ancla y simplemente el barco se quedaba ahí a la deriva. Esto ocurrió en el primer día, y ya vemos que en su segundo día de viaje llegaron a Neápolis, que era prácticamente el puerto que conectaba con la ciudad de Filipos. Dice el verso 11: zarpando pues de Troas, venimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis. El recorrido que estos hombres de Dios hicieron en barco desde Troas hasta Neápolis es un recorrido de 210 a aproximadamente 240 kilómetros. Una distancia, más o menos para hacernos una idea, de la Ciudad de México a Querétaro son 217 kilómetros. Entonces, aumentenle un poco más, disminuye un poco menos. Entonces, prácticamente es una distancia. Y Dios estaba favoreciendo este viaje, porque solamente se tomó, Lucas redacta, 2 días. Posteriormente, cuando Pablo vuelve a cruzar este lugar, se toma 5 días cruzarlo. Entonces vemos aquí la mano de Dios al querer que vayan a esa región a predicar el evangelio estos hombres. En el verso 12 dice así la palabra de Dios:
y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvieron en aquella ciudad algunos días. Filipos recibe su nombre de Felipe II, padre de Alejandro Magno, quien capturó esta ciudad y unas minas que estaban cercanas de oro. Con el resto de Macedonia, Filipo, cuando Roma conquistó y se volvió la potencia, conquistó Macedonia junto con Filipos, y en el año 168 se unió a Roma. Después, cerca del año 42 a.C., de acuerdo con el comentarista de Hechos de los Apóstoles, introducción, comentarios y notas, Marco Antonio y Octaviano, el futuro emperador Augusto, derrotaron a Bruto y a Casio, asesinos de Julio César. Después de la batalla, los vencedores establecieron a varios de sus veteranos en Filipos, hicieron en la ciudad una colonia romana. Octaviano estableció más colonos allí después de su victoria sobre Antonio y Cleopatra en Naxio en el 31 a.C. Entonces vemos que Filipos, gracias a estas conquistas, el Imperio Romano había mandado a sus veteranos de guerra a establecerse en esa ciudad, lo cual no solamente le daba un auge económico, sino también un auge de estatus social, ya que los veteranos eran muy venerados en el pueblo romano. Filipos contaba con una cierta fama de prosperidad económica. El texto nos dice claramente, dice esto Lucas, y de allá Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Muchos comentaristas comentan que Lucas dice esto porque le tenía un apego muy especial a esta colonia. Esta no era la primera ciudad, porque antes ya habían estado en Neápolis, lo vimos en el verso 11. Tampoco podría decirse que era la ciudad más importante o más reconocida, porque ese título lo tenía la ciudad de Tesalónica, de Macedonia. Pero sí probablemente tenía un despliegue económico muy grande, sin duda, y además Lucas le tenía un singular cariño porque ahí comenzaron el evangelismo a los europeos. Entonces, probablemente por eso lo hizo. Hay muchas probabilidades de que lo haya dicho por otras cosas, pero vamos a quedarnos allí. También el texto menciona que es una colonia. Y las personas que tenían la ciudadanía de colonia contaban con los mismos derechos y privilegios como si se estuvieran viviendo en Italia. Entonces, esta ciudad era muy importante, reconocida como una pequeña Italia en otro lado del mundo. Por lo general, las colonias romanas contaban con 3 derechos principales. Primero, un gobierno autónomo. Segundo, inmunidad de impuestos. Y terceros, los mismos derechos legales que los residentes de Italia. Esto lo vamos a ver más detalladamente en la siguiente predicación, en qué le favoreció todo esto a Pablo y a compañía. Y sin duda, Pablo podría ver a Filipos como una gran puerta de oportunidad para predicar el Evangelio, ya que, como hemos visto, había gente importante viviendo aquí. Era una ciudad con nombre, una ciudad importante entre la región de Macedonia. Entonces, sin duda, Pablo pensaba y compañía, si el Evangelio es bien aceptado en esta ciudad, muy probablemente el resto de las ciudades vecinas, el resto de las regiones, también vean el Evangelio con buenos ojos. Obviamente, todo esto va a depender del Señor, pero era una puerta de oportunidad. Y sin duda no querían desaprovechar la ciudad de Filipos. Vamos a nuestro texto, verso 13. Dice así la palabra de Dios. Y un día de reposo, salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Si recordamos nosotros las antiguas predicaciones y leemos el libro de Hechos, Pablo tenía una costumbre muy marcada. Llegaba a una ciudad y automáticamente iba a una sinagoga. ¿A qué? A predicarle a sus hermanos judíos. ¿Por qué? Bueno, él tenía amor por su patria. Él quería realmente que todo mundo fuera salvo. Entonces,
¿quiénes iban a tener un mayor entendimiento de la palabra de Dios? ¿Un gentil que nunca había conocido a Dios de Israel o un judío? Obviamente un judío. ¿Quién era más viable para convertirse en un prospecto de maestro? ¿Un gentil que jamás había estudiado el Antiguo Testamento o un judío que toda su vida se había dedicado a estudiar el Antiguo Testamento? Un judío, sin duda. Probablemente la mayoría de los primeros maestros eran judíos convertidos al cristianismo. Quiero que veamos algunos textos para que recordamos que esta era una práctica de Pablo, de ir a las sinagogas a predicar primeramente el Evangelio. Por ejemplo, Hechos capítulo 13, verso 5, dice así la palabra de Dios. Hechos capítulo 13, verso 5. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Y Hechos, capítulo 13, verso 14, ellos, pasando de Pergue, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Pero vemos aquí que Lucas relata que en Filipos ocurrió algo totalmente diferente. Dice que en el día de reposo salieron fuera de la ciudad a un río. ¿Por qué? La costumbre de Pablo no era que cada día de reposo, cada sábado, ir a una sinagoga. Por lo visto, por lo que nos deja ver el texto, Filipos no contaba con mucha población judía. No contaba con mucha población judía. Y de acuerdo a su tradición judía, rabínica, se requerían a 10 hombres, padres de familia, líderes de familia, para poder fundar una sinagoga. Y en Filipos, si no había sinagoga, no había 10 hombres de familia. Pero ¿qué creen que había? Dice la palabra de Dios, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Había mujeres, ¿cuántas? No sé, pero aquí dice que había mujeres. No había a lo mejor hombres, pero sí había mujeres orando al Señor. ¿Dónde estaban los hombres entonces para dirigir el servicio? ¿Dónde estaban los hombres? Bueno, de acuerdo con el comentarista Kitzmaker, quien escribió comentario al Nuevo Testamento Hechos, dice estas palabras, cito, considérese que por aquel tiempo, año 49 después de Cristo, el emperador Claudio había expulsado a los judíos de Roma debido a que ellos habían sido acusados de crear disturbios religiosos. Suponemos que la colonia romana de Filipos había seguido el ejemplo de Claudio, expulsando también a los judíos. Quizá esta sea una de las explicaciones por la cual no había judíos en ese lugar, por la cual también había ausencia de judíos, y por lo cual las mujeres, quizá la mayoría prosélitas, quizá algunas cuantas simplemente adoradoras de Dios, como Lidia, se hayan quedado allí fieles al Señor. Pero quiero que ustedes vean la entrega de estas mujeres. Ellas no se dedicaron a juntarse todos los sábados, que no está mal, pero no se dedicaron a simplemente a tomar el té con galletitas. No se juntaron para chismear. No se juntaron para hablar de 1000 otras cosas, que a lo mejor, excepto chismear y tomar cafecito y galletitas, es válido, pero hay algo más importante en las reuniones en las cuales Dios tiene que estar presente, que es la oración y es su adoración. Y estas mujeres lo practicaban. Se reunían todos los sábados, salían de sus casas, quizá temprano, por muchas horas, de acuerdo a la tradición judía, se iban al lado de un río donde seguramente hacía frío y se quedaban allí a orar. Todo ese tiempo a orar y alabar a Dios de acuerdo con sus tradiciones judías. Y es algo que prácticamente animo a las mujeres a que imiten, a que oren y se dediquen a la adoración del Señor juntas, como hermanas en Cristo. El verso 14 dice así,
de Hechos, capítulo 16. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Vamos a ver a esta mujer llamada Lidia. Se encontraba entre estas mujeres. Dice Lucas que era una vendedora de púrpura, por lo tanto era una comerciante. Era una mujer ocupada, era una mujer con negocios. Y ya que vendía púrpura, sin duda su posición económica era muy buena. Porque las únicas personas que podían comprar tinte púrpura o tela púrpura eran personas muy ricas, muy, muy ricas. Y dice también la palabra de Dios que ella provenía de Tiatira. Tiatira es una ciudad donde precisamente se fabricaba y se vendía esta tintura púrpura, la cual Lidia comercializaba. También es muy probable pensar, ya que se dice la palabra de Dios, que era adoradora de Dios. Es muy probable que, porque en Filipos no había una sinagoga, en Tiatira ella haya conocido la fe judía, porque allí se había sinagoga. De allí, por motivos de trabajo, se haya tenido que venir a Filipos a negociar, ella con su familia, lo menciona posteriormente en el verso 15, y de allí ella buscó a personas, a otras mujeres, para adorar al Dios al cual creían, para adorar juntas. También la palabra de adoradora nos da a entender que ella no era judía de nacimiento, pero tampoco era una prosélita, o sea, no era una persona que prácticamente se convirtiera al judaísmo, sino más bien era una persona que compartía que el poderoso Jehová era Dios y creador de todo, y simplemente oraba con ellas. Un caso muy parecido como con Cornelio, el gentil que Pedro evangelizó, si usted lo han de acordar. Y aquí la palabra adoraba a Dios, se puede ocupar como que Lidia era temerosa de Dios. Y recordemos que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Por lo tanto, vemos que esta Lidia era una mujer entregada al Dios verdadero. Una mujer que si era temerosa de lo que Dios decía, era una mujer que estaba luchando por poner la palabra de Dios en obra en su vida y por tratar de glorificarlo. ¿Qué estaba haciendo Lidia? Estaba oyendo. Y esta palabra denota que estaba con una profunda atención a lo que Pablo decía. Una profunda atención. ¿Y de dónde procede esta atención? Bueno, primero recordemos que la fe viene por el oír. Entonces, no es raro que una persona cuando esté escuchando el Evangelio de repente dice, ay, tengo que escucharlo, porque la fe viene por el oír. ¿El oír qué? Anécdotas, no, la palabra de Dios. Vean lo que dice el texto, y aquí comienza, pues ya toda la palabra de Dios es interesante, pero aquí comienza también algo un poco interesante. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Lucas afirma que nuestro Señor fue quien abrió el corazón de Lidia. Dios lo abrió. Nunca se menciona. Lidia abrió su corazón para escuchar a Pablo. No. ¿Quién fue el que hizo la acción? Dios. Dios fue el que hizo la acción. Y aquí la palabra abrir, quiero que ustedes me acompañen a 2 versículos donde vemos que Dios también interviene en abrir ojos y entendimiento a personas, cuando ellas ni siquiera podían hacerlo. Lucas capítulo 24, verso 31, salud. Lucas capítulo 24, verso 31, dice así la palabra de Dios. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Habían 2 discípulos rumbo a Emaús. Se les aparece Jesús
les empieza a hablar de todo el testimonio de él en las Escrituras, y ellos no entendían, no sabían quién era él. Pero ¿qué hizo Dios? Abrió sus ojos. Ellos no hicieron ese trabajo. Cuando Dios se le revela a alguien, no procede del corazón del hombre el querer verle, procede de la misma voluntad de Dios y del corazón de Dios abrir sus ojos, abrir su corazón para que sepan que Él existe y para que sepan que Él es real. Amén. Para que sepan que solamente Él se puede encontrar por medio de su palabra. Y en el verso 45 de Lucas 24 dice así la palabra de Dios. Entonces, a otros discípulos, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Dios siempre está y estará involucrado en la conversión y en su entendimiento bíblico. Siempre. Pero dice que de Lidia no les abrió sus ojos, no le abrió su entendimiento. Dice que le abrió su corazón. Y de acuerdo con el autor Tubi, que escribió el libro Léxico Griego-Español del Nuevo Testamento, él da esta definición de corazón. Voy a citarlo. El término corazón se usa en muchos sentidos aparte del sentido físico que casi no se encuentra en las Escrituras. Mayormente se usa como el centro de la vida emocional, espiritual y mental, el concepto de lo más íntimo del ser. Corazón, el ser interior, mente, voluntad, deseo, intención, centro. Por lo tanto, se nos da la idea que cuando Dios abrió el corazón de Lidia, abrió hasta lo más profundo de su ser, hasta lo más profundo de sus sentimientos, hasta lo más profundo de su conciencia. Dios abrió y le permitió entender quién era Dios y le permitió comprender la palabra que Pablo había llevado y compañía a esas mujeres. Dice Matthew Henry, y también lo voy a citar, me hizo muy interesante. No es que nosotros no tengamos nada que hacer, pero de nosotros mismos, sin la gracia de Dios, no podemos hacer nada. Dios no se limitó a tocarle el corazón a Lidia, sino que se lo abrió. Un corazón inconverso está cerrado y fortificado contra Dios. Nosotros solamente tenemos una misión, algo de qué preocuparnos: compartir el Evangelio. Una sola cosa. ¿De quién depende abrir el corazón de las personas y de que la semilla germine? De Dios. De Dios solamente. Y esto nos tiene que dar a nosotros un gran descanso. Como hijos de Dios, si de ti o de mí dependiera el que las personas de allá afuera se conviertan, de que nuestros familiares se conviertan, de que nuestros amigos se conviertan, nadie podría dormir. Nadie podría dormir. De ti recae esa responsabilidad. Sin duda estaríamos día y noche ahí. Conviértete, conviértete, conviértete. Y lejos de ser odiados por estar a la semejanza de Cristo, seremos hechos a un lado por ser odiosos. Nos odiarán por ser odiosos y no hay que hacer eso. Pero Dios nos da paz cuando dice: yo abro los corazones de las personas. Tú solamente preocúpate en ser fiel en el mensaje, en dar el verdadero mensaje del Evangelio: vida, muerte y resurrección de Cristo. Preocúpate por eso. Y yo, el Creador, Dios Padre, con el Espíritu Santo, abrirá el corazón de las personas. Hay una persona, a lo mejor en nuestra familia, que se rehúsa con todas sus fuerzas a entender y aceptar el Evangelio de Cristo. No quiere vivir conforme a Dios. ¿Y tú ya cumpliste en predicarle? ¿Ya cumpliste en hacerle ver que eso está en contra de la voluntad? Yo te diré: descansa. De ti no depende que se abra su corazón. Depende única y exclusivamente de Dios. Porque, te voy a decir la verdad, ningún hombre pecador, ningún hombre que niega a Dios, realmente
querrá abrirle voluntariamente su corazón a Él. No van a querer. Acompáñenme, por favor, a Romanos, capítulo 3, verso 10 al 12. El hombre natural, el hombre carnal, el hombre sin Dios, ¿Romanos qué? voluntariamente no quiere abrir su corazón a Dios. Romanos, capítulo 3, verso 10 al 12. Ellos no quieren. Es más, tú no querías. Tú no querías abrirle el corazón a Dios. Ve Romanos capítulo 3, verso 10 al 12. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. No hay nadie que busque a Dios. No hay nadie. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Ni siquiera uno. Nadie quiere hacer la voluntad de Dios. No hay ni uno solo que realmente le busque. ¿Han escuchado a personas decir que es que yo busco al Señor con todo mi corazón? Y lo busco en el budismo, en el hinduismo, lo busco en el hedonismo. Y tú puedes sacar este texto y decirle, no es verdad lo que tú dices. No le has buscado de corazón. ¿Por qué? Porque dice Dios, no hay quien le busque. No hay quien le busque. Él es el que tiene que abrir tu corazón. Él es el que tiene que entrar dentro de ti. Tú tienes que rogarle. Tienes que buscarle por medio de la Biblia. Pero la responsabilidad recae en Él. Juan capítulo 3, verso 19 al 20. El Evangelio de Juan capítulo 3, verso 19 al 20. Dice así la palabra de Dios. Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo. Cristo vino aquí a la tierra. Y los hombres amaron a Cristo con todo su corazón, ¿no? Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. El hombre caído, hemos visto por estos dos versículos que el hombre caído voluntariamente aborrece a Dios con su ser. No quiere acercarla a Él, no la está buscando, no le interesa. Cuando una persona dice, yo genuinamente estoy buscando a Dios en otras religiones, lo que está diciendo es, yo estoy buscando a mi Dios en otras religiones. No estoy buscando al Dios verdadero, sino estoy buscando a mi propio Dios, aquel que me convenga, aquel que me dé lo que yo quiero, aquel que no me prohíba esto o aquello. La obra es de Dios. ¿Pero por qué pasa esto? Porque el hombre, bíblicamente, está muerto en sus delitos y pecados. A la luz de las Escrituras, todo ser humano está muerto en sus delitos y pecados, a no ser que Dios le dé vida. Una persona no le puede decir a un cadáver, buenos días, ¿cómo estás? Cuéntame algo. Oye, cadáver, mira, ¿por qué no te levantas? ¿Por qué no caminas? ¿Por qué no hablas? Está muerto. ¿Qué se requiere? Se requiere una obra sobrenatural del Espíritu Santo para que le dé vida a este cuerpo muerto. Nosotros estamos en este cuerpo muerto. Pero Dios, vean lo que dice Efesios capítulo 2, verso 1. Y Él, Dios, y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Yo como muerto espiritual, yo no ni siquiera me podía levantar, no sabía que estaba muerto. Supe que estaba muerto cuando Dios, Él, dice el texto, y Él os dio vida. Cuando Él me dio vida, supe que yo estaba muerto. Mientras tanto, no. Y con esto caemos en otro punto de vital importancia, que es Dios salva a sus escogidos. Dios salva a sus escogidos. Dios ha determinado abrir el corazón de ciertas personas para que respondan a su mensaje. Ahora, el sacrificio de Cristo
en la cruz, su muerte en la cruz, quiero que entendamos que es suficiente para salvar a toda la humanidad pasada, presente y futura. Su sacrificio en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por ser un sacrificio de valor infinito, de valor divino, puede salvar a todas las personas que hayan vivido en el pasado, que vivan en el presente y que vivirán en el futuro. A todas. Pero Dios, por medio de su palabra, nos ha dado a entender que solamente ese sacrificio va a ser eficaz para sus escogidos. Solamente va a ser eficaz para sus escogidos. Vean lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 22 al 29. Juan, capítulo 10, verso 22 al 29. Y vean que constantemente se va a repetir en los siguientes versículos la idea de que Dios es el que escoge. Dice así la palabra de Dios. Celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínolos abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Estas personas no escuchaban la voz de Dios porque no eran sus ovejas. Y solamente son sus ovejas las que el Padre les da al Hijo. Solamente esas son las ovejas de nuestro Señor, las que el Señor Todopoderoso les ha dado para salvación a su Hijo Jesucristo. Hechos, capítulo 13, verso 48. Yo lo leo. Hechos, capítulo 13, verso 48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Lucas deja bien establecido que dice, de una multitud, de esa multitud, no se voy a decir un número al azar, digamos, de 1000, creyeron todos los que estaban ordenados de vida eterna. ¿Quiénes fueron esos todos? ¿50? ¿100? Los que estaban ordenados de vida eterna. No sabemos. Pero dice Lucas, todos los que estaban ordenados de vida eterna. Ni uno más, ni uno menos. Solo los que estaban ordenados para vida eterna. Los que Dios, recuerden Lidia, los que Dios abrió su corazón, abrió su entendimiento, abrió sus ojos para que llegaran al conocimiento del Evangelio y la verdad. Solo estas personas. Efesios, capítulo 1, verso 4 al 5. Dice así la palabra de Dios. Efesios, capítulo 1, verso 4 al 5, dice así. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Él nos predestinó, Él nos escogió antes de la fundación del mundo. También un versículo más, 2 Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13. ¿Por qué les digo todos estos versículos? Porque quiero que ustedes tengan esta idea que no es solamente de una doctrina bíblica, de una doctrina inventada por un hombre, sino que es algo que se encuentra en la Biblia y por lo tanto es de Dios.
el cual Él escoge a los que han de ser llamados a salvación y vida eterna. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Hay que dar gracias de que Dios os haya escogido desde antes, desde el principio para salvación. Y esto se respalda con Juan capítulo 6, verso 65. Y dijo: pero por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no fue dado del Padre. Si Dios no nos llama, nosotros nunca podremos llegar a su conocimiento, nunca podremos llegar a Él. Bueno, ante esta gran verdad, ¿cuál tiene que ser nuestra actitud como cristianos? ¿Cuál tendría que ser nuestra actitud? Porque uno podría decir: Señor, si yo creo en ti, si yo te sirvo, si yo te sigo, ¿por qué me escogiste a mí y no a mi vecino, no a mi hijo, no a mi hermano? Quiero explicarte algo. Hemos visto que todo ser humano es pecador. Todo ser humano, por cuanto es pecador, dice la palabra de Dios, que la paga del pecado es muerte. Romanos. Tú eres pecador. Tú no mereces nada de Dios. Tú ni nadie merecemos nada de Dios. Por eso quiere decir gracia. Gracia quiere decir regalo inmerecido. Dios, en su infinito amor, en su infinita misericordia, te ha escogido a ti, ha abierto tu corazón, ha abierto tu mente para que tú le sirvas voluntariamente. Entonces, si tú merecías el infierno, al igual que tu familiar, que tu amigo o el vecino, y el hecho de que Dios, en medio de todas estas personas, te haya escogido a ti, demuestra que Dios te amó con amor incomparable. Que Dios no escatimó en solamente por ti dar a su Hijo morir en la cruz. Y nosotros vuelvo a repetir, ante esta gran verdad, ¿cómo tenemos que reaccionar? Con alabanzas. Gracias, Señor. Gracias por salvarme. Gracias por salvarme. Yo no tengo ninguna diferencia con toda la gente de este mundo. Soy igual de pecador y aún peor. Pero por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia, me has volteado a ver a mí, pecador, y me salvaste del destino que sin duda me esperaba, que era el infierno. Señor, no puedo hacer otra cosa más que alabarte. Más que alabarte. Ahora, ningún ser humano tiene un sello en la frente, o en una parte, o en el brazo, o en la espalda, que diga cristiano apartado. Decía Spurgeon: si tan solo nosotros tuviéramos un sello que dijera salvado para Cristo, entonces, decía este predicador, entonces me ahorraría mucho trabajo, porque yo solamente, si es en sus espaldas, le diría: ¿me permite ver su espalda? Levantaría la camisa y podría ver salvo para Cristo. Ah, tú ven a la iglesia, tú no salvo para Cristo, tú no ven. Nosotros no sabemos eso. Los cristianos no sabemos quién sí, quién no va a ser salvo. No lo podemos ver, solamente Dios lo sabe. Por eso nuestra misión es predicar el evangelio a toda criatura, a todos, sin excepción. Si ellos responden a su llamado, gloria a Dios, son de Él. Y si ellos nunca responden a sus llamados, gloria a Dios. Gloria a Dios, son así. Pero nosotros, ahí entra nuestra responsabilidad. Tenemos que predicar el evangelio, y aún tenemos que ser ejemplo del mismo evangelio que hay en nuestras vidas. Amén. Si es verdad, el evangelio es un mensaje de vida, muerte y resurrección de Cristo,
Dios quiere que con tu santidad, Dios quiere que con tu testimonio vean a Cristo reflejado en ti. Entonces eso es lo que están esperando las naciones, ver a gente que sea sal y luz en este mundo. Amén. Porque hay gente que dice, no importa mi testimonio. No, claro que importa, porque si no te van a ver, siempre te van a ver a ti. Y van a esperar a ver a ti, a ver Cristo en ti. Y si no ven a Cristo en ti, entonces no estás cumpliendo con tu papel de ser luz en medio de las tinieblas. Por otro lado, también es importante recordar que cuando salgamos a las calles, no digamos estas palabras como algunas otras personas acostumbran decirlas cuando salen a predicar el Evangelio, en decir, hombre, mujer, abre tu corazón a Dios, deja que Él entre. Lo hemos visto, Él no lo va a poder hacer. El mensaje aquí es, arrepiéntete y cree en Cristo. Ruega a Él para que te salve. Búscalo a Él. Búscalo a Él. No busques otras opciones. Busca al que realmente tiene que ser adorado. A Cristo el Señor. También dice la palabra de Dios que el que toca se le abrirá. Y que Dios no va a dar piedra cuando uno le pide pan, una serpiente cuando le pide un huevo a sus hijos. Si nosotros sabemos dar buenas dádivas, siendo malos, cuanto Él nos podrá dar buenas dádivas a sus hijos, que es mejor que nosotros. Rueguen al Señor por la salvación de sus seres queridos. Una vez vuelvo a decir, nunca está dicho, tal persona no va a ser salva. No está aquí escrito. Por lo tanto, no sabemos. Por lo tanto, ustedes tienen que ir, esforzarse en su oración por Él, predicarle el Evangelio y dejarle el trabajo a Dios. Dejarle el trabajo a Dios. Yo confío que tú vas a hacer que abra su corazón. Si son personas de influencia, estén ahí al pendiente, pero estén conscientes que la obra es del Señor. La obra es del Señor. Volvamos a nuestro texto en Hechos 16, verso 15, y dice así la palabra de Dios. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Vemos aquí cómo Dios realmente obró en el corazón de Lidia. No solamente lo abrió para que entendiera su mismo evangelio, para que entendiera la palabra de Dios predicada por Pablo, sino que también abrió su corazón para que ella pudiera poner por obra la voluntad del Señor. ¿Y cómo vemos esto? Bueno, realmente ella no quedó estática ante esta gran obra sobrenatural que nuestro Señor hizo en su corazón. ¿Por qué? Dice el texto, fue bautizada. ¿Qué mayor gozo hay en los corazones del Hijo de Dios que cumplir los mandamientos de su Padre? Vean lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, verso 3 al 6. Dice así la palabra de Dios. En Primera de Juan, capítulo 2, verso 3 al 6. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Y vemos entonces aquí reflejado que si era una ordenanza el bautismo, Lidia quería cumplir. Si había algo que nuestro Señor mandara, Lidia, por cuanto Dios abrió su corazón, por cuanto haber sido escogida, ella quería hacerlo. Sin duda, ella quería participar en todas estas ordenanzas. Ella quería participar en hacer la voluntad de su Padre. Por eso fue pedida que se bautizara. Y no solamente se queda allí, no solamente se queda en hacer los mandamientos de nuestro Señor, sino que algo más surgió en el corazón de Lidia, que fue amor por la iglesia de Dios. Ella no habrá pensado hospedar a Pablo porque habrá dicho, uy, tendré un apóstol en mi casa, o tendré un profeta, o tendré misioneros. No,
Ella sin duda quiso que Pablo y compañía se quedaran en su casa porque ella amaba a la iglesia de Cristo y por lo tanto amaba a Dios mismo. Dice Juan capítulo 13, verso 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Entonces Lidia contaba con la evidencia externa y aún en su corazón interna de ser realmente hija de Dios, haber sido transformada porque Dios abrió su corazón. ¿Cómo lo sabemos? Porque quiso cumplir sus mandamientos y porque amó al pueblo de Cristo. Y tanta fue su insistencia que dice Lucas, y nos obligó a quedarnos. O sea, realmente esta mujer quería darlo todo para el avance del Evangelio. Y nosotros tenemos que ser así en este aspecto como Lidia. Dar gracias porque así como con Lidia, Dios abrió nuestro corazón, abrió nuestros ojos, abrió nuestro entendimiento a la verdad. Y ahora nosotros tenemos el gran privilegio de poder servirle con nuestras obras, con nuestro amor a la iglesia y aún con nuestro testimonio. Gloria a Dios.